Buenos días a todos los presentes. A continuación, la señora jueza. En audiencia siempre se van a encontrar abogados falsos como el compañero. Sí. Con gafas, con unos sombreros, todo. Pero está bien, ¿no? Cada cual tiene su manera de Por disposición de la señora jueza de la unidad judicial multicompetente, no penal y penal, con sede en la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil, se comunica que se dará inicio a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del proceso seguido en contra del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria por el presunto delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se solicita que los presentes mantengan el respeto y el orden durante el desarrollo de esta audiencia. Se deja constancia que, de conformidad con el artículo 563 del Código Orgánico y Legal Penal, está prohibido la grabación de video o audio de esta diligencia, cuya custodia oficial corresponde exclusivamente a esta judicatura. Buenos días con todos los presentes. Soy la doctora Irene Menicha de Mora, jueza de esta unidad judicial multicompetente, no penal y penal con sede en la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil. Se solicita a los presentes mantener el orden durante el desarrollo de esta diligencia. Señorita secretaria, si procede constatar la presencia de los intervinientes. Señora jueza, con su autorización, procedo a constatar la presencia de los sujetos procesales. Comparece por parte de la Fiscalía General del Estado el abogado José Enrique Hidalgo Navarro, en calidad de fiscal de la presente causa. Comparecen los abogados Menace Solís Isla Caori, con matrícula número 17-2020-87, y Nazareno Astudillo Lucas Emanuel, con matrícula número 20-2021-93, en calidad de defensas técnicas del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria. Se deja constancia que las partes procesales se encuentran legalmente convocadas y presentes para la realización de esta diligencia. Los dispositivos de grabación de esta sala se encuentran encendidos y operativos. Y hoy, 25 de junio del 2026, siendo las 9:46, nos encontramos dentro del tiempo legal para la realización de esta diligencia. En cuanto puedo informar, en honor a la verdad. Señorita secretaria, al encontrarse presentes los sujetos procesales, se declara instalada la presente audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En primer lugar, corresponde conocer si existen observaciones respecto a la validez procesal o vicios formales dentro del procedimiento. Se le otorga la palabra a la Fiscalía. Muchas gracias, señora jueza. Para efectos de registro comparece el abogado José Enrique Hidalgo Navarro, fiscal de la presente causa. Como tal, la Fiscalía manifiesta, una vez realizadas las actuaciones procesales realizadas durante la investigación previa a la instrucción fiscal, no se han identificado vicios formales que puedan afectar la validez del proceso. La formulación de cargos realizada contra el ciudadano Pablo Hernán Páez Soria se efectuó cumpliendo los requisitos legales correspondientes, respetándose los derechos constitucionales del procesado y garantizando el derecho electoral. Por lo tanto, Fiscalía solicita que se continúe con la presente audiencia. Tiene la palabra la defensa técnica. Gracias, señora jueza. Comparece la abogada Isla Caori Menace Solís, con matrícula número 17-2020-87, y quien habla, Nazareno Astudillo Lucas Manuel, con matrícula número 20-2021-93, en calidad de defensores técnicos del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria. Esta defensa técnica declara no tener objeciones en cuanto a vicios de forma que afecten la validez del proceso. No obstante, se reserva el derecho a hipotecar en la etapa procesal correspondiente la legalidad y pertenencia de los elementos probatorios anunciados por la Fiscalía que pretendan incorporarse al juicio. Gracias, señor. Se concede la palabra a la Fiscalía para que exponga los fundamentos de su acusación. Muchas gracias, señora jueza. Fiscalía presenta acusación en contra del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria
por el delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Orgánico Federal. Los hechos atribuidos consisten en que el día del 24 de junio del 2026, aproximadamente a las 21:30 en el interior del domicilio familiar ubicado en la urbanización San Eduardo, ciudad de Guayaquil, el ciudadano procesado habría reaccionado de manera agresiva en contra de su conviviente, la señora Camila Yamilet Quiñones Quintero. El hoy procesado propició insultos, amenazas verbales y ejerció agresión física directa contra la víctima, causando lesiones corporales que, según el informe médico legal, determinaron una incapacidad física de 8 días, configurándose así la conducta tipificada por la ley. La acusación fiscal se fundamenta sólidamente en los siguientes elementos de convicción. Primero, el parte policial de aprehensión en flagrancia, tal como tal se trata de un instrumento público elaborado y suscrito por los servidores policiales de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones y extorsión y secuestro. En este documento se detallan cronológicamente las circunstancias fácticas de la aprehensión del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria, ocurrida inmediatamente después de perpetrado el hecho, tras una alerta del sistema integral ECU 911, detallando además el auxilio inmediato brindado a la víctima en el lugar de las agresiones. Segundo, contamos con la versión libre y voluntaria de la víctima, una declaración presentada en sede fiscal con estricto apego a las garantías legales, en la cual la persona afectada realiza un relato pormenorizado, coherente y concordante sobre el acontecer fáctico de la noche del incidente. Además, contamos con las versiones de los agentes apresores e intervinientes. Contamos con las declaraciones de servidores policiales que acudieron de forma inmediata al lugar de los hechos. Sus testimonios iniciales de investigación describen el estado de flagrancia detectado, la actitud hostil y evasiva del procesado y la constatación visual directa de las evidencias físicas de evidencia. Contamos además con el informe técnico pericial de reconocimiento médico legal de lesiones, mismo que fue practicado por el médico legista debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura. El informe describe de manera científica la existencia de equimosis, hematoma y excoriaciones en el rostro y extremidades superiores, concluyendo técnicamente con que dichas agresiones físicas determinaron una incapacidad para el trabajo por un total de 8 días, encuadrando la materialidad de la conducta en el marco del artículo 156 del Código Orgánico Federal. Contamos con el informe técnico pericial de valoración psicológica de la víctima, la cual consiste en un estudio especializado realizado por el psicólogo perito de la Secretaría del Estado, el cual determina de manera objetiva la presencia de rasgos de afectación emocional, síntomas de estrés postraumático, sentimiento de indefensión aprendida y una marcada vulnerabilidad psicológica. Y además contamos con el acta de lectura de derechos constitucionales del aprendido, documento formal que operacionaliza lo dispuesto en el artículo 77, número 3 y 4 de la Constitución de la República, en el cual consta de manera fehaciente la firma del procesado y el desglose de los derechos que se le asisten desde el momento preciso de su detención en flagrancia. Con esto, Fiscalía consta. Primero, prueba testimonial pericial. El testimonio de la víctima, la señora Camila Yamilet Quiñones Quintero, siendo esto una declaración fundamental y directa de la persona afectada, quien comparecerá al tribunal, cuando el tiempo dentro del proceso de previo, para deponer sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sufrió las agresiones físicas por parte del procesado Pablo Hernán Páez Soria. Contamos con el testimonio pericial de la doctora Romina Andrea Basurdo y Casa, siendo la médico legista y técnico pericial de reconocimiento médico legal practicado de la víctima. Su testimonio ilustrará científicamente al tribunal sobre el tipo de lesiones encontradas, los mecanismos de producción de los golpes y la cuantificación técnica de los días de incapacidad física generados. Y el testimonio pericial del psicólogo Charles Fernando Bernal Lucero, siendo un peritacismo acreditado de la Fiscalía para la sustentación de la valoración psicológica de la víctima. Segundo, como prueba documental, tenemos los expedientes de actuaciones investigativas y procesales, el acta de lectura de derechos ya explicada,
y el registro de cadena de custodia del informe de investigación fotográfica del lugar de los hechos y de las evidencias físicas de la agresión. Y además el historial de llamadas y reportes de emergencia emitido por el sistema integrado de ECO 911 el día 24 de julio del día en que se hicieron los hechos después. Además, respecto a las medidas cautelares y de protección, Fiscalía solicita mantener la prisión preventiva previamente impuesta al procesado, así como ratificar las medidas de protección a favor de la víctima contempladas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de salvaguardar su integridad física y psicológica. Más que decir para mi parte, muchas gracias, Carlos. Se le concede la palabra a la defensa técnica. Gracias, señora juez. Esta defensa técnica manifiesta que no existe aceptación respecto de la acusación formulada por la Fiscalía, puesto que tanto la existencia de la materialidad del delito de violencia física como la presunta participación del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria deberán ser demostrados con el principio de duda favorable en la etapa correspondiente. Esto indicado en el artículo 5, numeral 3 del Código. Respecto a los elementos anunciados por la Fiscalía, esta defensa realiza una observación específica respecto del informe de intervención policial en flagrancia presentado como sustento de la acusación. El parte policial e informes de auxilio constituyen actuaciones iniciales de carácter meramente informativo y referencial, pero no pueden ser considerados por sí solos como elementos probatorios idóneos ni suficientes para demostrar una responsabilidad penal conforme a las reglas del debido proceso y el artículo 534 del Código. En este sentido, solicitamos que dicho documento sea excluido como prueba directa para el juicio, sin perjuicio de que la Fiscalía debe valerse exclusivamente de los testimonios de los agentes policiales intervinientes, quienes deberán comparecer a fin de ser sometidos al principio de contradicción y confrontación por parte de esta defensa. Respecto a los demás elementos anunciados por la Fiscalía, incluyendo las experiencias médicas y psicológicas, esta defensa se reserva el derecho a ejercer el principio de contradicción, control y expresión en la respectiva audiencia de juicio. Abogado, por favor, detalle las pruebas del caso. Bien, gracias, señora jueza. Como prueba testimonial, primeramente procedemos al contrainterrogatorio de la presunta víctima, la señora Camila Yamelec Quintero, con el objeto de ejercer nuestro derecho de contradicción, cuestionar la credibilidad, asimismo someteremos a interrogatorio de los agentes policiales, realizaremos también la contradicción técnica de los peritos de fiscalía, de la doctora Carolina Andrea Vázquez, el psicólogo Charles Fernández Bernal Lucero. Y como prueba documental incorporaremos esta prueba de descargo consiste en que en certificados laborales y de exportaciones, contratos de vivienda y el registro de antecedentes penales limpios de mi detención. Respecto a la solicitud realizada por la defensa del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria, esta autoridad considera que el informe o parte policial de intervención, por su naturaleza estrictamente procesal, no puede constituir por sí mismo como prueba suficiente ni autónoma para establecer la existencia de las presuntas lesiones o la responsabilidad penal en el delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En consecuencia, se acepta la observación planteada por la defensa y se dispone que dicho documento no sea considerado como elemento probatorio documental directo de responsabilidad en la etapa de juicio, manteniendo únicamente su carácter referencial y metodológico dentro de la investigación. Los demás elementos anunciados por la Fiscalía, en especial los militares, médicos, psicológicos y los testimonios solicitados, serán aceptados por este tribunal. Se le concede la palabra a la Fiscalía para que indique si existen acuerdos probatorios. Gracias, señora jueza. La Fiscalía propone como acuerdo probatorio únicamente la identidad del ciudadano procesado, siendo esta el señor Pablo Hernández Páez Soria, así como la existencia de la presente investigación penal iniciada por el presunto delito de violencia física contra una mujer o miembros del núcleo familiar. Respecto a los hechos materiales de la agresión y la determinación del daño físico o afectación psicológica de la víctima, Fiscalía considera que no corresponde establecer acuerdos probatorios, debido a que dichos elementos
el núcleo de la acusación y deberán ser debatidos normalmente y el respeto al principio de contradicción mediante la práctica de la prueba testimonial, pericial y documental en la audiencia de juicio. Muchas gracias. Gracias. Se concede la palabra a la defensa técnica para que se pronuncie. Gracias, señora jueza. Por parte de esta defensa, asistimos como único acuerdo probatorio la plena identificación del señor Pablo Hernán Páez Soria, descartando así cualquier controversia sobre su datos minerales. No obstante, rechazamos de forma categóricamente que se fije como acuerdo en la materialidad de las presuntas agresiones con la autoría de mi defendido en la infracción que se le imputa. Estos aspectos sustanciales que representan la esencia misma del litigio y su veracidad deberá cuestionarse en el juicio oral. Por lo tanto, dejamos sentado nuestro expreso desacuerdo frente a cualquier estipulación que pretenda validar prematuramente la culpabilidad de mi representado o la existencia de daños físicos. Una vez examinadas las argumentaciones y posturas de los sujetos procesales, en esta diligencia corresponde a esta juzgadora emitir el correspondiente pronunciamiento. Tras valorar los elementos de convicción aportados por el órgano fiscal, se constata que la concurrencia de indicios graves y fundados que hacen presumir tanto la materialidad de la infracción de la violencia física como la presunta responsabilidad del procesado en calidad de autor. Asimismo, al no advertirse anomalías o vicios del procedimiento que vulneren las garantías constitucionales, se ratifica la plena validez de todo el actual. En virtud de estas consideraciones, esta autoridad judicial resuelve: primero, disponer el auto de llamamiento a juicio en contra del ciudadano Pablo Hernán Páez Soria, al ser el presunto autor del delito de violencia física en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, tipificado en el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal. Segundo, ratificar la vigencia de las medidas cautelares y de protección que pesan actualmente sobre el procesado, con el fin de garantizar su comparecencia y resguardar a la vida. Tercero, validar el mutuo acuerdo entre los sujetos procesales, exclusivamente la estipulación probatoria referida a la identidad y a la afiliación del acusado. Cuarto, ordenar la inmediata remisión del expediente, actas y confrontaciones procesales al Tribunal de Garantías Penales correspondientes para la sustentación de la etapa de juicio. Las partes procesales quedan legalmente notificadas por lo resuelto de manera oral en esta audiencia. Notifíquese y cúmplase. Señora jueza, queda registrada la resolución emitida en audiencia y las partes procesales quedan notificadas. No habiendo más puntos que tratar,